González Fonseca y su servidora Luzma Fabiola Nava para acompañarlos durante esta jornada de 9 a 11 de la mañana. Instrucciones, cada uno de ustedes cuenta con 10 minutos para hacer su presentación oral. El día de hoy contamos con 5 ponencias. Los autores ya están aquí presentes y contamos también con el apoyo. Doctora Fabiola. No me escuchan. Ya, ahí me escuchan. Ahí sí, ahí sí. Ok, entonces repito. Mi nombre es Luzma Fabiola Nava. Tenemos también al doctor Freddy Ismael González Fonseca, quien nos estará apoyando, él y yo vamos a estar acompañándolos el día de hoy. El día de hoy contamos en esta mesa temática titulada Sustentabilidad y Responsabilidad Social, un grupo bastante interesante de ponentes, 5 ponencias el día de hoy. Los autores ya están confirmados. La presentación, empieza ahora a las 9:15 de la mañana, termina a las 11 de la mañana. Cada uno de los ponentes cuenta con 10 minutos para su presentación oral y yo les estaré mencionando cuando falten 2 minutos para terminar, para que puedan terminar a tiempo y hacer sus conclusiones. Entonces, el día de hoy, hubo un asunto de manera que no pudimos tener acceso a las ponencias, a las 2 primeras ponencias, la primera titulada La deuda ecológica, la segunda el concepto de responsabilidad en la filosofía en la praxis de Adolfo Sánchez Vázquez, pero tenemos 3 ponencias a las que sí se pudo tener acceso previo y en conjunto estas 3 ponencias nos van a hablar sobre la responsabilidad social, así como los problemas sociales, ecológicos y organizacionales a los que están pasando en todo el mundo y a las cuales las empresas tienen que hacer frente. También nos van a abordar el tema de la organización fractal, que está considerada como una forma en la que se puede entender el impacto de la responsabilidad social dentro de una organización. Y por último, la ponencia titulada Estrategias de Mercadotecnia para la Vinculación Comunitaria nos va a presentar sobre los retos y las oportunidades que existen al cubrir las necesidades de una comunidad en cuanto a servicios y productos y cuál es el rol también de la empresa. Entonces, sin más tardar, doy la palabra a nuestra compañera Susana García Jiménez, quien nos va a presentar la primera ponencia titulada La deuda ecológica. Ella es de la Universidad Autónoma Metropolitana. Buenos días, Susana. Cuenta con 10 minutos para su presentación. Sí, gracias. Me voy a permitir compartir mi pantalla para presentar mi ponencia. Y, bueno, quito el video para que sea menos. Permítanme un segundo. Ustedes me indican ahí si ahí la pueden ver. Listo, ya se ve su presentación. Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el espacio y aquí nos están escuchando. Este trabajo lo presentamos el doctor Carlos Juan Núñez Rodríguez y yo, Susana García Jiménez, con siguiendo una línea temática que ya hemos trabajado durante varios años. El doctor Carlos Juan no puede estar porque está coordinando en este momento otra mesa, también aquí en el Congreso, pero bueno, yo haré la presentación. El título es La deuda ecológica y vamos a tomar en cuenta autores que tienen que ver, que trabajan estos temas desde América Latina. El objetivo de esta presentación va a ser retomar la categoría de deuda ecológica como un aporte central al pensamiento crítico y que, bueno, se ha desarrollado, hay quienes lo plantean en los estudios decoloniales, pero bueno, yo aquí nosotros lo ponemos como parte del pensamiento crítico y pues desde ella se pueden develar, vamos a trabajar nosotros los acuerdos de cambio climático, en especial el acuerdo de París, de 2015, como encubridores de relaciones de poder, dominio, explotación, saqueo, despojo y colonización por parte del norte a sur, que es lo que nos va a plantear esta categoría teórica de la deuda ecológica. Ahora bien, ¿qué tomamos en cuenta nosotros en esta presentación? Bueno, partimos de una crítica a la modernidad,
como un proyecto civilizatorio que se impone sobre cualquier otro proyecto de existencia, de vida. Es una crítica desde la deuda, y nosotros vamos a retomar el tema de deuda ecológica de los países imperiales con las colonias. Es decir, este tema de la deuda, más allá de la deuda económica, nosotros decimos que es más grande la deuda ecológica por el traslado de bienes de la naturaleza de regiones del sur hacia el norte. Y en este caso planteamos dos dimensiones: el saqueo de territorios y la apropiación de cuerpos y poblaciones. Otra es el ecocidio, que se expresa en la destrucción de los ecosistemas, en contaminación, en traslado de costos ecológicos del norte hacia el sur, y que no se toma en cuenta. El análisis de la deuda ecológica, entonces, nos debe permitir continuar la crítica frontal a la modernidad. Decíamos, a un proyecto civilizatorio que nos dice que el único camino para crear o tener un proyecto de vida es el que se desarrolla con la ciencia, la tecnología, y que esto nos permite la explotación de los recursos naturales. Hacia allá va un poco la crítica. Y por otro lado también que nos crea una sociedad de consumo, que nos hace consumir pues en demasía, ¿no? Una crítica también al colonialismo, al capitalismo, al patriarcado. Todos estos conceptos van a tener una definición propia, digamos, pero aquí nosotros lo podemos plantear desde la deuda ecológica. Decíamos neocolonialismo, desarrollismo, neoliberalismo, neodesarrollismo y neoextractivismo. Son algunos de los conceptos que nos permiten replantear esta idea de deuda, más allá de un mero tema económico, a un planteamiento más amplio, que es el ecológico. Y bueno, vamos a plantearlo desde el necropoder, para realizar una interpretación que indica el fin de la modernidad, que, bueno, este fin de la modernidad o de este proyecto civilizatorio del que hemos hablado, tiene que ver con transformar esta subjetividad que nos han creado, lo que les decía, una subjetividad que se la vive consumiendo o aspirando a consumir, aunque no pueda, que cree que el único camino para el desarrollo, inclusive que tiene incrustado el tema del desarrollo como la única vía de existencia a la que hay que aspirar. Y bueno, la deuda ecológica también desde el necropoder es importante aquí, el tema de la administración de la muerte, como una tecnología que lleva a la imposición del genocidio económico y el ecocidio. Ahora bien, ¿de dónde retomamos nosotros este tema de la deuda ecológica? Bueno, pues viene desde el surgimiento de este concepto en la CEPAL, en Chile, ¿no? En los años 70, finales de los 70 se empieza a plantear, pero se desarrolla en los 90. Esta idea de que hay una deuda del norte hacia el sur, una deuda más allá de la económica. Es decir, se está planteando por un lado la crisis en la que se meten los países latinoamericanos, crisis económica, y la exigencia de pago de las deudas económicas, y ante ello surge, ¿no?, el análisis, y este análisis de deuda ecológica frente a deuda económica, lo van a hacer un grupo de disidentes radicales, digamos, que se van a denominar los pueblos del sur. Después ya el dictamen que se va a dar de deuda ecológica lo van a hacer algo que ellos conforman llamado o denominado el Tribunal de los Pueblos del Sur. Es decir, ellos van a juzgar las acciones de los países del norte o desarrollados ante los países del sur. Es decir, estos procesos de intercambio desigual, de intercambio, de saqueo, de exigencia de recursos, naturales. Antes de continuar aquí, les quiero mencionar a qué se refiere la deuda ecológica. Dicen, la deuda ecológica es todo aquello que los países del norte le deben al sur por hacer uso, explotación y saqueo de sus bienes de la naturaleza. ¿Y esto por qué? Dirán, pero si les pagan, se paga como si fueran materias primas. Ahí está el problema, dicen, porque cuando se extraen estos bienes de la naturaleza, considerados materias primas o commodities por parte de los países imperiales, se pagan únicamente como ello, como materia prima, es decir, como un producto de bajo valor que no ha sido procesado, que no ha tenido un valor agregado
y que, bueno, que no tiene mayor costo. Sin embargo, los pueblos del sur van a decir, no, tiene un alto costo, porque cuando se extraen, pensemos, algún mineral en el proyecto extractivista, es decir, en la minería, no solo se llevan el mineral que se extrae, dice, generan destrucción de la naturaleza, contaminan, tienen a lo mejor costos más altos, no solo el costo del mineral, sino el costo de la vida de las personas que ahí habitan. Dice, y eso no se toma en cuenta. Todo el proceso de contaminación que llevan a cabo, por ejemplo, en la extracción, quizá en el procesamiento de estas materias primas, dice, tiene un costo. Otro ejemplo podemos pensar en las exportaciones de aguacate, ¿no? Que nos exigen otros países o que nos solicitan. ¿Cómo se ha dado aquí un proceso amplio de deforestación de grandes hectáreas de bosques para cumplir con esa demanda? Entonces va por ahí el tema, dice, la deuda ecológica va a tener un amplio costo, un costo mayor al de la deuda económica, y que no se toma en cuenta, que es lo que están demandando estos pueblos del sur. Entre los autores Estimada que tomamos, Susana, bueno, le quedan 2 minutos, por favor. sí, ya voy a cerrar. Bueno, utilizamos el discurso de Fidel Castro en la cumbre de Río de Janeiro, que habla de la deuda ecológica. A los teóricos, Joan Martínez Alier también va a tratar este tema frente a la deuda externa. A Enrique Lev con el tema de la justicia ambiental, que va orientado hacia allá, hacia la idea de repensar cómo existen estos pueblos, sus proyectos civilizatorios, y que el proyecto civilizatorio europeo estadounidense no es el único, hay muchos más. Y bueno, finalmente en las conclusiones decíamos que este tema de deuda ecológica va a ser central dentro de la praxis política, el pensamiento crítico, y nos permite repensar estas relaciones político-económicas de los países norte-sur, países ricos, pobres, centro-periferia. Y bueno, y también que nos permite ampliar las discusiones en estos temas de sustentabilidad, inclusive de responsabilidad social. Y bueno, finalmente, esto de que se debe pagar la deuda ecológica no en términos monetarios, sino en términos de inclusión y el derecho humano a existir. Y también podríamos existir en un ambiente limpio y sano. Gracias. Muchas gracias, Susana, Sí. por haber esta presentación tan interesante y haber respetado la consigna de los 10 minutos. Muy amable. Sí, gracias. Vamos a dar seguimiento. La siguiente ponencia está a cargo, también Susana, también usted la va a presentar. Es la ponencia titulada El concepto de responsabilidad en la filosofía de la praxis, de Adolfo Sánchez Vázquez. Claro. Nuevamente me voy a permitir compartirles la presentación. Y bueno, les platico aquí un poco que esta presentación se liga con lo que les acabo de decir. En la presentación de deuda ecológica, pues yo les estoy hablando de una crítica a un proyecto civilizatorio que es que nos plantea una forma de existencia en la modernidad, donde hay desarrollo, el tema del desarrollo, el consumo, el apostarle a resolver los problemas de la humanidad con ciencia y tecnología únicamente, es el único camino. Ahora bien, en esta ponencia del concepto de responsabilidad en la filosofía de la praxis de Adolfo Sánchez Vázquez, vamos a retomar un poco esa crítica al proyecto civilizatorio que nos va a imponer el capitalismo, y ya en la última fase del capitalismo neoliberal, que tiene que ver con lo que les he mencionado, el consumo. ¿Y qué pretendemos hacer nosotros en esta ponencia? Es formular una concepción de responsabilidad, nuevamente en el pensamiento crítico, porque bueno, ahí se inscribe Adolfo Sánchez Vázquez, un filósofo español-mexicano, ¿no? Donde pretendemos distanciarnos de estas prácticas. Esto que les comenté en la presentación brevemente, hacia allá nos lleva, ¿no? Prácticas neoliberales, neoextractivistas, neodesarrollistas, de todo proceso de explotación y dominación que el imperialismo imponga a la humanidad. Hacia allá va un poco. Nosotros para esto vamos a partir de un concepto que utiliza Sánchez Vázquez, que es la utopía.
la utopía como producto de la imaginación que permitirá plantearnos lo deseable. Y en este caso, para vincularlo un poco con lo anterior, ¿qué es lo deseable? Decíamos al final, un mundo, digamos, donde se incluya, ¿no? Un mundo que sea inclusivo, donde se puedan desarrollar todos los proyectos de vida, no solo el proyecto capitalista, donde tengan cabida muchos mundos, dirían, ¿no? Entonces, el primer paso de la utopía, aunque dirían, las utopías no son realizables, al contrario, o sea, ya va la filosofía de la praxis, a decir, lo primero es imaginarlo, pensarlo, porque eso nos permite ver, ¿no? Desde nuestra realidad las injusticias. Algo está aconteciendo que a lo mejor no queremos que siga así y hacia allá eso nos permitirá llegar a la praxis, ¿no? Para tratar de cambiar eso que vemos como injusto. El simple hecho de desear una nueva sociedad no es garantía de realizarla, así es lo que les decía, pero sí hay que imaginarla, desearla y desear realizarla. Ese es el primer paso. Si nosotros analizamos nuestra realidad y vemos lo que les decía, que hay ciertas injusticias como este tema de la deuda ecológica, que hay saqueo, que hay un pago menor por lo que realmente cuestan estos bienes de la naturaleza, hacia allá habría que llevar el tema y transformar esa realidad. Y bueno, partimos también de otro concepto que va a trabajar Sánchez Vázquez, que es la democracia, como un fin y un valor en la vida política, social y económica de una sociedad. Es decir, estos temas, la utopía, la democracia y la praxis, se van a entrelazar para permitirnos dar o imaginar ese paso para transformar nuestra realidad. La democracia como el camino en parte transformador, donde los sujetos van a poder expresarse y cambiar algo. ¿Qué problemas abordamos ahí? Bueno, al ser un sistema injusto, les decía, estamos pensándonos en el tema, en el neoliberalismo, la última o la fase más acabada en este capitalismo que nos encontramos. Al ser injusto, permitir la explotación, la dominación y la enajenación, en una sociedad, la responsabilidad no existe, diríamos, en este sistema no existe la responsabilidad, aunque se pretenda que sí la hay, ¿no? Con estos temas de responsabilidad social empresarial. Ahora, ¿qué requerimos? Conocer los procesos y los medios que hay que usar en la apuesta de la transformación de la realidad. Es decir, primero darnos cuenta de esta injusticia y saber qué caminos hay. Les decía, Sánchez Vázquez va a plantear uno de los caminos es la democracia. Sin democracia no hay ni puede haber ninguna sociedad justa, dice, porque se convertirían en dictaduras, en imposiciones. En una democracia, para Sánchez Vázquez, tendría que estar el camino de la inclusión, de escuchar al otro. Y bueno, el tema también que abordamos aquí es del capital, que destruye al hombre y a la naturaleza. Por eso les decía que se van ligando un poco. Bueno, voy a concluir más rápido un poco. También aquí les decía, este tema de la utopía como el primer paso para generar un cambio en Sánchez Vázquez, va hacia allá. La utopía nos va a permitir ver los problemas. Para Sánchez Vázquez el camino es, decíamos, la participación, la democracia, y después, una vez que se decida eso, viene la acción, es decir, la praxis. Por eso es la filosofía de la praxis. Sin praxis, dice, no va a haber ninguna transformación. Podremos imaginar mundos distintos, pero no vamos a lograrlo sin esta praxis. Y claro, no quiere decir que se vaya a lograr todo, pero siempre es deseable lo mejor, ¿no? Entonces la utopía, el deseo, la imaginación y el deseo de transformar la realidad, decíamos, no bastan. Hay que llevarlo a la práctica, si no, se queda solo en una idea. Hay que construir una sociedad, un futuro, topos y relaciones sociales diferentes. Sánchez Vázquez, como parte del marxismo de los años 60, 70 y 80, él está metido en este tema de transformación de las relaciones sociales, y ya no solo las relaciones sociales de producción, como lo planteaba Marx, sino en general, todas las relaciones sociales diferentes, todo ello, decía ahí, imaginándolo y explicándolo teóricamente. Sánchez Vázquez lo va a plantear teórico, porque dice, sin teoría no hay praxis, pero también la teoría por sí sola no nos va a dar solución. Y podemos pensarlo un poco en estas propuestas en esta teoría, ¿no?, del neoliberalismo.
que nos plantea una serie de pautas, por ejemplo, la intervención del Estado, N cantidad de cosas, y sin embargo en la realidad eso no acontece. Hay empresas que exigen intervención estatal en su favor, claro. Entonces, va por ahí. La teoría tiene que estar empatada con la praxis y con la realidad. Realmente me debe explicar mi realidad. Si no lo hace, dice, no es una teoría que nos sirva. La utopía debe concretar la utopía. Esto parecería redundante, la utopía, perdón, pero va hacia allá a través del ejercicio, les decía, de la democracia y la praxis politizada. Ese es el camino que ve Sánchez Vázquez para encontrar un tema de responsabilidad, para dar cuenta de hacernos responsables y transformar digamos, las injusticias que nosotros veamos. Entonces, Sánchez Vázquez va a plantear el sujeto como ser social e histórico, les digo, esto lo retoma del marxismo, y que con acciones construye los procesos históricos de forma consciente o inconsciente. Y bueno, ¿esto cómo lo vinculamos nosotros con la responsabilidad social? Bueno, porque vamos a encontrar que hay una serie de situaciones en el cooperativismo, bueno, en las teorías del cooperativismo, de la administración social y solidaria, de una serie de discursos que se pretenden ser responsables o plantear la responsabilidad, pero que de repente dejan fuera, pensamos, estos temas históricos, ¿no? Esta idea de plantear al sujeto en un contexto histórico más amplio para dar cuenta de los planteamientos. De repente pareciera que nada más se toman los discursos, por ejemplo, de esta idea de la responsabilidad social empresarial y se quieren empatar sin dar cuenta realmente de lo que acontece en un contexto más amplio. Entonces, va por ahí un poco la utopía, decíamos, este deseo de imaginación de transformar la realidad, tienen que ser más amplias. Es importante tenerlo presente en las disposiciones a actuar, sin comprender la lógica de reproducción, sin comprender la lógica de reproducción del capital y el funcionamiento histórico de sus instituciones, es que se dan estas ingenuidades que les decía en los discursos de responsabilidad social. Hay que tener en cuenta esto, cómo funciona el capital, sus instituciones y cómo podemos transformar eso. Le quedan 2 minutos. Bueno, entonces ya nada más para cerrar, les decía, hacia el final de nuestro documento planteamos esta crítica de que muchas veces este discurso de responsabilidad social, sin un contexto histórico, sin poner en el centro al sujeto como el actor y quien va a transformar esta realidad, pues no se va a dar el tema de la responsabilidad. Y bueno, nosotros planteamos que estas ingenuidades de dejar fuera el contexto histórico, institucional, etcétera, se da mucho en el discurso del cooperativismo, les decía, de la economía social, de la administración social, que la mayoría de las veces van a plantear como prácticas y discursos ahistóricos sus discursos, sin contenido de clase, sin contradicciones con el capital, y por lo tanto terminan renunciando a la emancipación y al cambio de las relaciones sociales, económicas y políticas que el capital impone. Únicamente las reproducen. Es decir, al final de cuentas hay que apostar por la emancipación del sujeto y de las sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Susana. Gracias por sus presentaciones. Les comento a todos los participantes en esta mesa que al final habrá un periodo de preguntas y respuestas a cargo del doctor Freddy Ismael González, quien también nos va a hacer unos comentarios para cerrar esta mesa temática. Yo les invito a continuar con la presentación titulada La organización fractal y el conflicto de la responsabilidad social empresarial. Esta es una presentación cuyos autores son Miguel Ángel Cruz Pérez de la Escuela John F. Kennedy, José Antonio Altamirano Corro del Instituto Tecnológico de Querétaro y Cecilio Contreras Armenta de la Universidad de Guanajuato. Les doy la palabra a quien vaya a hacer la ponencia, la presentación oral. Gracias. Gracias. Una pregunta. Comparto yo mi presentación, ¿verdad? O sea, comparto pantalla. Sí, ¿verdad? No. Sí, creo. Franco, ¿tú la tienes?
Entiendo que esa presentación sí la tiene Franco, de apoyo Ok. técnico. Ok, Perfecto. listo, ya está ahí. Justo, perfecto. Muy amable, gracias. Bueno, vamos a iniciar con la organización fractal y el conflicto de la responsabilidad social empresarial. Voy a empezar dando aquí unos plática más que conferencia, pero por ejemplo, dice García Marza que al hablar de responsabilidad social empresarial, dice que no solo somos responsables de las acciones pasadas, sino también lo somos de las acciones posibles. Él mismo dice también que la responsabilidad es una parte de la ética. En este trabajo será el vínculo precisamente entre esa responsabilidad y la ética. Para Henry Cole, hablando del modelo fractal, dice que se ocupa y preocupa por el ser humano, su personalidad, sus sueños y su evolución, puesto que los componentes del sistema son personas y donde existe una relación recíproca que une al todo, que en este caso vamos a considerar que es la empresa, con los trabajadores, con el sentido como puente entre ambos. Aquí haremos un señalamiento al hablar del sentido, pues tiene mucho que ver con sentimientos y razonamientos. No solamente es la parte de razonar y pensar, sí, los sentimientos tienen mucho que ver en esta parte. Ahora, las proposiciones éticas están cargadas de emoción y señalamos como falsa la supuesta objetividad managerialista que las trata por separado. De hecho, las emisiones realizativas de la organización adquieren un carácter de afortunadas o desafortunadas a partir del comportamiento de quienes colaboran en la organización, es decir, si se cumple aquello que se está diciendo con la acción misma. Ahora, los valores de la organización pueden verse en el comportamiento del personal, pues son quienes fortalecen o no los valores de la organización y quienes toman responsabilidad de dichas acciones. Al considerar el aspecto ético de las organizaciones, debe considerarse la ética personal de los integrantes de dicha organización. Ahora voy a hablar cómo esto impacta en el individuo. Sigmund Freud estableció la estructura de la personalidad humana con el id, el ego y el superego, donde el ego es aquella parte determinante que toma las decisiones para un ideal, considerando ambos extremos del id, que son los impulsos y los deseos, y el superego, la parte moral y lo correcto. La integración del ego y superego articulan las decisiones del sujeto. La lucha entre el deseo y el deber, que continuamente el ego se encarga de conciliar, son justamente esa contradicción. Y es esta lo que genera los cambios y la adaptación para entender al mundo, creándolo desde la percepción que se tiene de él. Hoverstadt se plantea, bueno, más bien se pregunta si acerca de estas respuestas incoherentes entre los riesgos y los cambios organizacionales cuando se separan justamente estas cosas que están relacionadas. Aquí en esta lámina puede verse cómo empieza a relacionarse el conflicto interno de las personas con el de las empresas, con sus integrantes y con el exterior. Es decir, tenemos la organización, los individuos, 1, 2 y 3, cada uno con el id, ego, superello y cómo van a impactar en la organización. ¿Sí? Las preguntas, pues ahí las tenemos planteadas y cuáles serían las implicaciones. La siguiente lámina, por favor. Gracias. La responsabilidad social considera en lo que se llama la triple cuenta de resultados o en inglés el triple bottom line como la responsabilidad adquirida ante los accionistas, la sociedad y el medio ambiente con el negocio. García Marza considera que es una integración de preocupaciones sociales y de medio ambiente en sus operaciones y obviamente en las relaciones con otros. Plant también comenta sobre el fenómeno psicológico diciendo que es inevitable que en la evaluación de cada decisión ética se involucre el egoísmo. Y entonces, ¿cómo lograr esta responsabilidad cuando se involucra el egoísmo? Bueno, en la figura del lado izquierdo pueden verse las manifestaciones de cultura a distintos niveles de profundidad según Hofstede, donde se parte de los valores y en las prácticas se reflejan, manifiestan y perciben los rituales, los héroes y los símbolos. Esos valores organizacionales, a través de sus prácticas, crean o fortalecen, a través de los rituales, a los héroes. Lo que dice Austin es que las enunciaciones éticas son emocionales. Y es aquí donde tendría que verse qué ocurre en estos rituales con los héroes y con los símbolos. Hay ciertas digamos, emociones hacia esos símbolos. Si las emisiones verbales no coinciden con los valores de quienes los emiten, solo son palabras y a partir de ello las emisiones realizativas pueden ser muestra de un poder paralelo al institucional, es decir, que la definición de poder desde la visión de sistemas debe ser considerada aquí. Las acciones organizacionales son una respuesta que se centra en el sentido de la organización, el sentido que esta organización le da a las demandas y exigencias de sus grupos de interés. Esa interacción crece en un bucle
dando origen a un fractal. La figura del lado derecho se ve como los individuos interactúan y se organizan en grupos más pequeños que influyen en las decisiones de todos. En otras palabras, son sistemas abiertos de lo que hablamos. Las organizaciones tienden a percibirlos como sistemas cerrados. Aquí tenemos en la figura del lado derecho justamente es el triple bottom line, donde tenemos centrado el individuo, la sociedad, el medio ambiente, y cada uno de los individuos que participa ahí tiene sus distintas prioridades y también tiene esa parte psicológica de la que hablamos hace un momento. La siguiente lámina, por favor. Ok, gracias. La medición es una tarea fundamental para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos empresariales. Esto se hace básicamente para mostrar los avances en términos del objetivo, pero también hay que entender que la medición surge de la desconfianza. Se mide para mostrar que se avanza bajo la idea que pretende legitimarse, por ejemplo, el eficientismo y la reducción de los costos monetarios, lo que busca. Los valores del grupo entonces son aprendidos en la organización, fortaleciendo la cultura de esta y al mismo tiempo limitando en muchas ocasiones su capacidad de asimilar nuevas visiones performativas o bien repensar las emisiones realizativas. Quedamos entonces que de todas formas este es un sistema abierto. Cada persona va a estar interactuando con distintas organizaciones y aquí viene un grave conflicto con las personas y cómo se pretende gestionar. Entonces, la perspectiva procedimental es la que establece ciertas condiciones desde las que se puede dar el diálogo y es justamente esta la perspectiva ética. Echeverría dice que para hablar de la sabiduría tiende a pensarse sobre las virtudes con independencia de las acciones emprendidas, con lo que el lenguaje adquiere una forma de ser, olvidando que el pensamiento mismo es una acción y que tal vez las acciones no representan lo mismo para todas las culturas. El mismo autor dice que el lenguaje no es inocente. Toda proposición, toda interpretación abre y cierra determinadas posibilidades en la vida, habilita o inhibe determinados cursos de acción. Lo mismo ocurre con la comunicación, como puede verse en la figura, donde se puede pensar en la forma que este pensamiento intrapersonal llega a la organización, pero no solo desde una persona, pues ya se dijo que estamos tratando de sistemas abiertos. Es una persona, luego otra, y ellos van impactando en esa comunicación organizacional. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos del poder de distintas interpretaciones, a sus capacidades de abrir o cerrar posibilidades de acción en la vida de los seres humanos. Este poder de las interpretaciones es el criterio más importante que podemos utilizar para optar por una o por otra. Las jerarquías, ya cuando estamos hablando de esas decisiones, las jerarquías en los niveles dependen de cuán bien se asumen los valores del grupo, si no se asumen del todo o si no se asumen en lo más mínimo. De aquí la diferencia entre diferentes grupos a referirse como nosotros, ellos, ustedes. Echeverría dice que tras cada acción, esta supone que siempre hay un ser, un sujeto que se revela mediante la acción realizada. Nuestras acciones revelan nuestra forma de ser. González dice que aunque parezca paradójico, para lograr movimiento es necesario propiciar el no equilibrio. Este viene dado de la interacción constante de nuevas formas de entender la pertenencia o no a una organización por parte de una persona. El sistema es complejo, produce retroacción, o sea que se modifica la causa inicial. Si no lo entendemos ¿Me quedan así, 2 minutos? gracias. Si no lo entendemos como un proceso así, vamos a tener un serio problema porque no vamos a ver cómo la misma acción puede regresarse convertida de otra forma. Cuando la organización pretende gestionar el sistema, dice Henry Cole, permite aumentar el control, pero implica renunciar a la capacidad de adaptación, flexibilidad y de realizar aportaciones. La siguiente lámina, por favor. Ok, la responsabilidad social actúa como tensión entre utilidades o visiones organizacionales, es decir, usualmente son económicas y expectativas sociales. Entonces se va repitiendo en distintas dimensiones, va llegando a una y otra, hasta que se convierte en lo que llamamos un fractal. Para los individuos, el pensamiento, con su tensión entre impulsos y deseos, es decir, el id, la decisión basada en ideales, el ego, bajo la mesura dada por el superego, se va repitiendo en una red de relaciones que afectan a varios sistemas. En este caso podríamos hablar de los individuos y de las distintas organizaciones en las que se mueven. Y lo que hacen es reconfiguran ideas, pensamientos con respecto a lo que debe ser y a los impulsos y deseos. Whitley describe esto como organizaciones íntegras que han aprendido a predicar con el ejemplo. Ahora, concluyendo, la gente se convierte en aquello que dijo quererse convertir a partir de la interacción que tiene con las organizaciones o bien hace algo que no va de acuerdo con ello.
para lograr una alineación entre la moral de la empresa y la multiplicidad de interpretaciones posibles de la comunicación y de las emisiones realizativas, es importante la colaboración de los integrantes de dicha organización. Ellos son parte integral de esta y al pertenecer a varios sistemas abiertos deben considerar las múltiples interpretaciones que tienen y que generan sobre los fines de la organización. Es decir, no solo es la parte de la gestión donde se controlan todos los impulsos y deseos desde una visión única, sino que para que la organización pueda ir desarrollándose, tiene que considerar todos los puntos de vista de todos los sistemas abiertos y es la forma como en la que se integra a la sociedad, integrándose al mismo tiempo los individuos a estas organizaciones. Gracias, eso es todo. Siguiente lámina, ahí está el agradecimiento. Gracias. Muchas gracias, estimado Miguel Cruz. Gracias por su presentación. Al final habrá un periodo de preguntas y respuestas para todos los ponentes de esta mesa temática. Vamos a seguir con la presentación que va a hacer la doctora Luz Cecilia Gálvez Bon. Ella es de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional de Los Mochis. El título de la presentación es Medición del desempeño socialmente responsable, impactos y externalidades. Estudio de caso en las empresas con el distintivo ESR, responsabilidad social, en AOME, Sinaloa. Bienvenida a usted del micrófono, cuenta con 10 minutos. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora Luzma. Sí, ok, gracias, ya está aquí, ya lo veo claramente. Pues muy buenos días, agradecerles pues aquí haber atendido y estamos presentes, ¿no? A través de nuevas modalidades. El día de hoy pues venimos, somos un grupo de investigadoras de la Universidad Autónoma de Occidente, del estado de Sinaloa, específicamente de la regional Los Mochis. Traemos este trabajo también en la modalidad de protocolo de investigación denominado medición del desempeño, impactos y externalidades, estudio de caso en las empresas con el distintivo de empresa socialmente responsable de AOME Sinaloa, que lo presenta, como les decía, Virginia López Nevare, María de Lourdes Díaz Aboite y Marco Antonio Arciniega Galaviz y su servidora Luz Cecilia Gálvez Bon. Siguiente, por favor. Sí, en poco ¿verdad? De nuestro proyecto de investigación o de nuestra investigación en sí, pues es precisamente desde la responsabilidad social empresarial, sí, es considerada actualmente una de las formas de comprender el compromiso de las empresas cuya relevancia ha avanzado rápidamente debido a los problemas sociales, ecológicos y organizacionales que están presentando en todo el mundo. Así están obligadas a reconsiderar su posición, debiendo establecer nuevos criterios para responder en demandas y aspiraciones de los distintos grupos de interés en el escenario de la economía globalizada, ¿sí? Y definitivamente marcando esas desigualdades. Sí, tanto de la sociedad del conocimiento y de la comunicación, de acuerdo a Telles Bernal 2019. Asimismo, se requiere de modelos que estén sustentados en nuevas formas de gestión empresarial para alcanzar la competitividad en donde las empresas sean opciones y compartan de manera equilibrada y beneficiosa con la Partiendo de esta contextualización, pues nuestra gran interrogante, nuestra gran pregunta de la responsabilidad social que han adoptado las empresas en la ciudad de la perspectiva económica, ambiental, social, así como sus externalidades. Aparte de la responsabilidad social, estas prácticas que realizando estas empresas. La siguiente. No sé si están viendo claras las diapositivas. Aquí su servidora está un poco distorsionada. Sí se ve claro. Sí se ve. Ok. Bueno, permíteme nada más.
Sí, porque sí estoy yo teniendo un poquitito de problema, pero permíteme nada más aquí. Ok, pues continuando, el por qué o el para qué, ¿verdad? Esta parte que le viene a dar la pertinencia es precisamente trabajar el desarrollo sostenible, que es el uso responsable de los recursos para así comprender a las generaciones posibles según los 17 objetivos para el desarrollo sostenible establecido por la Organización de las Naciones, enfocado al objetivo 11, que hace referencia a ciudades y comunidades sostenibles. La empresa es la fuente principal de impacto ambiental, la tecnología y de buena parte del sociedad una oferta de productos y servicios respetuosos con el medio ambiente. De que la operación práctica de la responsabilidad social donde se busca la opción de la justicia social y bienestar de la comunidad. Es la lucha gigantesca de equilibrar el impulso económico de negocio y las necesidades comunitarias del mundo. Estimada doctora, se plantea proponer acciones para el desarrollo. ¿Mande? Se le escucha cortado, no sé si quizás cortar su video para ver si podemos tener el audio completo. Ok, perfecto. Gracias. Permíteme. Sí, espero que ahí sí me escuchen mejor. Sí, perfecto. Ok, permíteme. Van a tomar esos títulos, ¿no? De sus cuestiones técnicas. Perdón, permíteme. Sí, entonces de ahí se plantean estas acciones para desarrollar o para el desarrollo de la responsabilidad social empresarial para las empresas del municipio de Ahome, Sinaloa, con la finalidad de que puedan empezar a tener mejores relaciones con sus stakeholders, con una visión de habilidad. De ahí la proposición teórica de nuestro proyecto es que las empresas del municipio de Ahome que tienen el distintivo en empresas socialmente responsables generan impactos económicos, sociales y ambientales a partir de sus prácticas de responsabilidad social que se relacionan con sus... la siguiente, en este punto, estamos abordando lo que son las consideraciones teóricas que están sustentadas desde la responsabilidad social empresarial con los diferentes autores que ustedes pueden ver ahí, desde Wolfer, Rafael, Portales, García, Yepes, Polo, como esta parte de los que dan sustento a esta primera consideración, desde luego también en los stakeholders y así como las teorías de la responsabilidad social empresarial, enfocada pues a la teoría de la valoración del valor accionista, la teoría del desempeño social corporativo, teoría del agente interesado, teoría de la ciudadanía corporativa, entre los principales autores como Suárez, Lara, 2012, Melé, que, insisto, en el extenso pues está más desarrollado por cualquier inquietud o revisión al respecto. ¿Cuál es el sustento o a partir de qué abordaje metodológico se pretende desarrollar la presente investigación? Es precisamente con un enfoque mixto, con un método inductivo, con un tipo descriptivo, explicativo y con las técnicas e instrumentos para la recolección de información a través de la encuesta, la entrevista semiestructurada y análisis documental. Esto es enfocado al total de las empresas con este distintivo en el municipio de Ahome, que estamos hablando de 23 empresas entre grande, pequeña y mediana. ¿Sí? Pues a manera de conclusión y apegándome a los tiempos, definitivamente una gran tarea pendiente sobre la realidad mexicana en relación con la implementación, desarrollo y apropiación de la responsabilidad social empresarial
en específico en el estado de Sinaloa, en el municipio de Ahome, de tal manera que los hallazgos o resultados obtenidos a corto plazo contribuyan a la construcción de un aprendizaje sobre responsabilidad social empresarial en el contexto empresarial, que es un pilar del desarrollo de nuestro país. ¿Sí? Que se coadyuve de esa misma forma en la gestión empresarial desde una perspectiva holística, integrando las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Nuevas formas de pensar creativas que permitan resurgir en el nivel organizacional acciones que se dirijan no solo a un buen servicio, sino que sea sustentable. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias y pues quedamos a la espera de esa ronda de preguntas y respuestas y sobre todo para la mejora del mismo. Gracias. Gracias, muy amable doctora Luz Cecilia Gálvez Bon, de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Los Mochis. La última presentación de esta mesa sobre sustentabilidad y responsabilidad social está a cargo de Joyce Flores Esparza del Instituto Tecnológico de Pachuca y de Aida Alvarado Borrego de la Universidad Autónoma Indígena de México. El título de su presentación es Estrategias de Mercadotecnia para la Vinculación Comunitaria, un estudio de caso. A ustedes la palabra, tienen 10 minutos. Gracias. Hola, buenas tardes. No sé si me escucho. Sí, adelante. Sí, sí se le escucha. Sí, Creo que no muy puedo claro. activar mi cámara. Pero bueno, mientras comienzo así. Mucho gusto, mi nombre es Joyce. Yo soy alumna del Instituto Tecnológico de Pachuca. Este trabajo de investigación lo estuve realizando por parte de la Academia Mexicana de Ciencias en el verano de investigación pasado y fui asesorada por lo que fue la doctora Aida Alvarado Borrego de la Universidad Autónoma Indígena de México. En este caso estuvimos trabajando en el tema de investigación, estrategias de mercadotecnia para la vinculación comunitaria, estudio de caso, que en esta investigación se enfocó en la comunidad de la cual yo soy originaria, que es en Mixquiahuala de Juárez, en el estado de Hidalgo. La siguiente, por favor. Joyce, se le escucha muy lejos. ¿Se puede acercar a su micrófono? ¿Sí? Ok. No sé si se escucha así mejor. Un poquito mejor. ¿Sí? Ok. En cuanto a la problemática, pues se linda de cubrir las necesidades de una comunidad en cuanto a servicios y productos. Esto es una tarea importante tanto para la población como para las empresas, ya que se busca el bienestar y mejoramiento del ser humano, pero también el crecimiento de los diversos sectores y de su competitividad. Entonces, por lo tanto, una contribución importante son las estrategias de mercadotecnia para la vinculación comunitaria. En la parte de los objetivos, en el general, se estuvo trabajando en analizar las estrategias de mercadotecnia que contribuyen a la vinculación comunitaria y como objetivos específicos es identificar los productos y servicios que las empresas ofrecen a la comunidad y sus estrategias de mercadotecnia y conocer el proceso de vinculación comunitaria y las acciones que se emprenden entre la población y empresas. La siguiente, por favor. Dentro del marco teórico se pudieron ver diversas vinculaciones, también lo que abarca el marketing relacional y las estrategias de marketing. En la parte de vinculación comunitaria es trabajar pues colaborativamente con grupos de personas afiliadas por su proximidad geográfica, intereses especiales o situaciones similares para hacer frente a circunstancias que afectan su bienestar. Y en la vinculación de las empresas con la comunidad, la responsabilidad social, como todos hemos tocado el tema, es una obligación que les corresponde realizar a las empresas hacia las comunidades, con la finalidad de tener una mejor imagen frente a la sociedad y para obtener beneficios de ella a partir de los trabajos implementados sobre su entorno. Y en la vinculación del sector productivo hacia las comunidades, consiste en ofertar sus programas para ampliar acciones instruidos como la de inclusión social, productiva, laboral y financiera, para mejorar el ingreso a quienes se benefician. Cada uno de estos programas hace que la sociedad se integre en alguna de ellas para adquirir proyectos de acuerdo al interés del productor y de lo que se oferta en cada programa. Y en el marketing relacional, es más que nada desarrollar relaciones con los consumidores y otros agentes con beneficio, de modo de que los objetivos
de todas las partes se alcancen mediante un intercambio mutuo y el cumplimiento de las promesas que se lleguen a realizar dentro de este intercambio. Y las estrategias de marketing relacional es un proceso de aplicación de técnicas que comprenden la investigación, el análisis, la planificación, el diseño, la ejecución y control, y la evaluación, que eso es muy importante para promover dicho cambio. Por lo tanto, es muy importante crear un diseño de plan de acción que implica una descripción detallada de las actividades a realizar, que responderá al objetivo concreto de la estrategia. La siguiente, por favor. En la parte metodológica se utilizaron diferentes metodologías. La principal fue el enfoque cualitativo, que se linda en explicar y comprender determinados comportamientos, actitudes de la sociedad y el sector empresarial. En la conceptual, identificar los factores claves para la vinculación entre comunidad y empresas, lo cual permite mejorar la relación entre ambos. Y la documental, se consultaron fuentes primarias como documentos, libros, artículos de investigación, revistas, entre otras, que nos permitieron conocer, comparar y deducir los diferentes enfoques, criterios y conceptos. En la parte bibliográfica se acudió a consultar diversas fuentes de información relacionados a la vida económica del municipio del cual me estoy refiriendo, que se llama Mixquiahuala, con el objetivo de realizar un análisis comparativo de sus resultados. Y en la descriptiva, al definir las estrategias de marketing social de la comunidad de Mixquiahuala y el sector empresarial, se va a caracterizar, se va a describir a estos grupos. La siguiente, por favor. Entonces, como resultados, pues tenemos lo que son los sectores de los que les estuve mencionando. En el primero tenemos en el sector universitario. Aquí en el estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es la mayor casa de estudios superior en Hidalgo, y esta ha llevado a cabo diversas auditorías continuas para lograr la recertificación del sistema de gestión de responsabilidad social. Esto la ha llevado a ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad académica y de servicios, y se ha ratificado a través de 25 auditorías. Esto la ha llevado a posicionarse como una de las mejores 7 universidades públicas del país y de las mejores 72 en Latinoamérica. En la parte del sector gubernamental, por parte del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial, apoyan diferentes programas para apoyar a empresas que ya sean medianas o que apenas estén empezando pues este mundo del emprendedurismo, y también hay programas dirigidos para aumentar los empleos, la capacitación y la experiencia, ya sean egresados o en personas que pues quieren desarrollarse laboralmente. Entonces les dan esa oportunidad de que ellos puedan pues desarrollarse en empresas y adquirir pues experiencia profesional. En el sector empresarial, pues como les platicaba, la responsabilidad social es un tema que ha ido captando interés conforme al paso del tiempo, tanto a las personas, a los consumidores, por adquirir ya sea productos más ecológicos o que tengan algún cambio social, y también por medio de las empresas para poder ser un poco más conscientes en temas sociales, culturales, entre otros. Por lo tanto, 8 empresas actualmente cuentan con este distintivo de empresas socialmente responsables en Hidalgo, de acuerdo con la página oficial del Centro Mexicano para la Filantropía. Y también existen empresas que tal vez no tengan este distintivo, pero de manera informal apoyan a diversas causas sociales y han sido reconocidas a nivel estatal. En la parte del sector sin fines de lucro, estas organizaciones pues han adquirido mayor relevancia con el paso del tiempo, no nada más por los aportes sociales que cubren ciertas necesidades del Estado, sino también por los recursos económicos que generan. En el estado de Hidalgo actualmente existen 10 organizaciones con un buen impacto en el estado, que legalmente están constituidas y siguen vigentes con la finalidad de disminuir problemáticas sociales, ambientales y culturales. En el caso del municipio de donde yo soy originaria, pues se llegó a la conclusión que se deben de trabajar 3 aspectos. El primero es que el municipio se debe proveer desde lo público, debe de haber una gobernanza a nivel estado
con condiciones favorables para incluir a las comunidades pequeñas como lo es de la que yo soy originaria, y que permite que tanto las organizaciones como las universidades participen de forma activa en la generación de conocimiento a partir de modelos colaborativos de ganar-ganar. El segundo punto, asimismo, las universidades como las organizaciones sin fines de lucro deben contar con mecanismos y condiciones beneficiosas que permitan una colaboración efectiva con sus agentes desde una visión integral que minimice los riesgos que se puedan dar en la alianza. Y en el tercer punto, el sector empresarial debe de promover procesos de innovación flexibles a partir de estrategias de cooperación con los diferentes grupos de interés para ser más competitivos, y que a través de esto se crea un nuevo conocimiento y tecnologías con instrumentos acordes a la organización, que permitan una implementación efectiva de estos modelos que emergen de un sistema pertinente de ciencia. Entonces, pues, finalizando esta exposición, pues, más que nada es que cada sector enfocado aquí en el estado de Hidalgo se han enfocado en adquirir esta responsabilidad social, cada una de diferente manera, pero lo han realizado. Y también es muy importante que estos sectores pues puedan enfocarse también en municipios pequeños como lo es el mío, como son municipios en los alrededores, que también necesitan tener ese enfoque para poder impulsarse como comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Joyce. Bueno, con esto terminamos la presentación oral de las 5 ponencias dentro del programa. A continuación, el doctor Freddy Ismael González Fonseca hará un cierre y también va a animar el periodo de preguntas y respuestas a los ponentes del día de hoy. Adelante. Muchas gracias, doctora Fabiola. Me permito felicitar a cada uno de los ponentes, de los autores, de los trabajos que se han presentado el día de hoy. Y bueno, pues yo tengo una serie de reflexiones y comentarios que logré rescatar de los ponentes. Si me lo permiten, voy a comenzar con la primera ponencia y al final tengo una serie de una sesión para preguntas y respuestas, y también tengo unas preguntas para los autores. Bueno, comenzando por el trabajo de la deuda ecológica que nos presentó la doctora Susana García Jiménez en compañía del doctor Carlos Juan Núñez Rodríguez. Ella habla sobre la deuda ecológica, o ellos expresan sobre la deuda ecológica, y retoman la categoría de deuda ecológica como un aporte central al pensamiento crítico, ¿no? Esto para develar acuerdos de cambio climático como manera de encubrimientos. La deuda ecológica de los países imperiales con las colonias, también mencionan el saqueo de los territorios y la destrucción de los ecosistemas, entre otros impactos que derivan de la deuda ecológica. En el segundo trabajo, que está pues íntimamente ligado con el primero, hablan sobre el concepto de responsabilidad en la filosofía de la praxis de Adolfo Sánchez Vázquez. Bueno, aquí mencionan sobre el necropoder, hablan sobre el necropoder y las alternativas, o bueno, las aportaciones teóricas de este filósofo en torno al tema de la responsabilidad social y la filosofía de la praxis. Los principales argumentos que exhiben aquí los autores son la utopía, la democracia y la praxis. Advierten que estamos inmersos en una sociedad donde la responsabilidad no existe. Y también advierten sobre una fallida democracia, o que sin la democracia no hay ni puede haber una sociedad justa. Sin praxis no habrá ninguna transformación, es otro de los argumentos que ellos exhiben en el trabajo. Y bueno, pues ahí me permito yo hacer un comentario que también tiene que ver directamente con las aportaciones de Adolfo Sánchez Vázquez, en el sentido de que no hay mejor práctica que una buena teoría, ¿no?
Con respecto al trabajo número 3, cuyos autores son, que presentó el maestro, el doctor Miguel Ángel Cruz Pérez, en compañía de José Antonio Altamirano Corro y Cecilio Contreras Armenta, el trabajo titulado La organización fractal y el conflicto de la responsabilidad social empresarial, hablan acerca de la organización fractal como una forma en que puede entenderse el impacto de la responsabilidad social de una organización. Aquí pues ellos hacen una conceptualización desde el psicoanálisis, ¿no? Se toman conceptos desde el psicoanálisis para relacionar la forma en que un sujeto puede ser parte del fractal organizacional, una organización fractal. Se analiza también la forma en que la interacción de dicho sujeto en la organización, desde la organización, conforma las emisiones realizativas de esta, y así se puede verificar si son o no afortunadas y cómo generan el tránsito y conformación de contenidos y de la forma en que se encaminan estas futuras acciones de la organización. Con respecto al trabajo número 4 de medición del desempeño socialmente responsable, a cargo de la doctora Luz Cecilia Gálvez Bon, quien presentó el trabajo, y coautores la doctora Virginia López Nevares, María de Lourdes Díaz Aboites y el doctor Marco Arturo Arciniegas Galavis. Lo presentan, bueno, este protocolo de investigación se enfoca en la medición del desempeño socialmente responsable, los impactos y las externalidades. Este es un estudio de caso en las empresas con el distintivo de empresa socialmente responsable en AOME, Sinaloa, cuyo objetivo fue el de estudiar la responsabilidad social que han adoptado las empresas en la ciudad de Los Mochis, desde la perspectiva, desde 3 perspectivas, ¿no? El ámbito económico, el ambiental y el social. De igual manera, considerando las externalidades y los impactos. El trabajo metodológicamente lo desarrollaron desde una perspectiva mixta y pues es un tipo de investigación que abordaron ellos descriptivo y explicativo. Con respecto al último trabajo, el de estrategias de mercadotecnia para la vinculación comunitaria, un estudio de caso a cargo de Joyce Flores Esparza y de Aida Alvarado Borrego. Este trabajo estuvo desarrollado con la finalidad de analizar las estrategias de mercadotecnia para la vinculación comunitaria, ¿no? A partir del estudio de caso de la comunidad de Misquiahuala, ubicada en el estado de Hidalgo. El trabajo se desarrolla con la propuesta del enfoque de la metodología cualitativa y documental, y hacia el final nos presentan unos resultados muy interesantes que impactan a los sectores universitario, al gubernamental, el empresarial y desde luego la comunidad, ¿no? Y también habla de los sectores sin fines de lucro. Quiero pensar que cada uno de estos resultados tiene que ver también con los compromisos o los impactos los compromisos más bien de cada uno de estos sectores. Y de esta manera, pues tenemos los 5 trabajos que se han presentado el día de hoy en la mesa de sustentabilidad y responsabilidad social. 3 trabajos son investigaciones concluidas y 2 trabajos, un trabajo de protocolo y el otro un trabajo temático. Estos mis reflexiones y comentarios finales sobre los 5 trabajos. También tengo una serie de preguntas, pero quiero darle la palabra a los ponentes o a la doctora Fabiola por si tienen alguna pregunta o comentario sobre los trabajos que se han presentado. Sí, muchas gracias, Freddy. Vamos a darle la palabra a los participantes el día de hoy. Yo personalmente tengo 1 o 2 preguntas, pero después de escucharles aquí a los presentes. Entonces, adelante, quien tenga alguna pregunta, por favor, pues está el micrófono abierto. Bueno, yo, si no les molesta, quisiera hacer una pregunta. Para el trabajo de AOME, me gustaría saber, por ejemplo, a partir de lo que desean medir,
¿Cuáles son esas perspectivas a futuro a partir de, por ejemplo, las perspectivas a futuro a partir de lo que están queriendo medir? Es decir, ¿cuáles son los alcances que podríamos tener en un entorno ya participativo con la consideración de la responsabilidad social? Tenemos en la mesa a la doctora Luz Cecilia o a la doctora Virginia para la respuesta. Bueno, yo soy Virginia López Nevares, también formo parte. Ay, perdón. No, Doctora adelante, Vargas. doctora, gracias. Pues si gusta usted, les cedo la voz porque sí se me cortó y no alcancé a escuchar la pregunta. Gracias. Adelante, sí, doctora. gracias. Sí, gracias. Pues este proyecto que nosotros hemos estado planteando empezar a estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos, digamos, como perspectiva de esta investigación, de lo que queremos medir? Pues va en el sentido primero de identificar cómo es que las empresas que tienen el distintivo, que en la ciudad donde nosotros vivimos, aquí en Los Mochis, pues tienen 10 años la empresa que tiene más antigüedad, qué es lo que se ha logrado, digamos, por la ciudad, ¿no? Entonces, por eso partimos de estudiar los impactos y sus externalidades, porque sí se han hecho pocos estudios, 3 estudios en la localidad de casos o de multicaso, pero no en total, de los impactos, digamos, al interior de cada empresa, ¿no? Entonces nosotros queremos conocer esta relación de la teoría de la responsabilidad social a partir del grupo, a partir de la institucionalización de la responsabilidad social en este tipo de organizaciones. Tenemos empresas que tienen los 10 años, 8 años, 9 años. Entonces, sí hay nuevas, cada año se van incorporando. En realidad son pocas, nosotros estamos tratando de hacer un censo porque en total son 26. ¿No? Ya hemos empezado a aplicar los instrumentos, pero hemos batallado un poco por el asunto de la pandemia que no podemos ir, entonces lo estamos haciendo como en línea, ¿no? Pero nuestras perspectivas, pues, es incluir el estudio de la triple cuenta que usted también mencionaba en su presentación, de la triple cuenta de las empresas y cómo impacta en el grupo, en el conglomerado para el desarrollo de la ciudad, ¿no? El desarrollo sostenible de la ciudad. Ok, entonces sería para poder promover el cambio, ¿no? Es decir, insertamos a las empresas para que puedan colaborar activamente en el desarrollo social, ¿sí entendí bien? En el desarrollo sostenible, okay, ¿no? Digamos, ¿no? Porque como lo mencionaba usted, pues hemos estado trabajando y empezando a estudiar desde la triple cuenta. Precisamente partimos de estudiar la triple cuenta y estamos estudiando pues la dimensión económica, social y ambiental de las organizaciones en varias dimensiones como son liderazgo, ciudadanía corporativa, la estructura y varios elementos adentro, pero también de las externalidades. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, yo voy a aprovechar el espacio y le regreso la pregunta, doctor Miguel, y le comento que, bueno, fui compañera del doctor Cecilio en el doctorado y ayer platicando con él le dije, bueno, me interesa mucho ver esa perspectiva de la organización fractal, porque le comentaba, ¿no? Le digo, como viene de la teoría del caos, ¿no? Entonces, le digo, yo quiero observar cómo es que lo están planteando. Ahorita me quedó una idea ya mucho más clara acerca de lo que plantea de sistema abierto desde la conceptualización del psicoanálisis, pero en esta perspectiva yo también quisiera preguntar acerca, cómo lo trabaja como sistema abierto, si piensan ustedes trabajar o avanzar más para también la teoría de multi-stakeholders, de los stakeholders en red. Sí, bueno, ahí va. Primero, lo que empezamos a plantear, bueno, estaba ahí el caos, pero yo lo que planteo es, por ejemplo, esa idea y que está muy difundida de gestionar todo, que realmente lo que hace es que quita esa libertad para poder crecer
y después, por ejemplo, vienen con el, queremos nosotros ser innovadores, pero al mismo tiempo se quiere limitar esa forma de trabajar porque se considera un sistema cerrado y solo aprende lo que estás aquí, no lo que está afuera. Eso va limitando un montón de cosas. Ahora, lo interesante aquí sería cómo es que se podría considerar, yo estoy pensando ahorita en, por ejemplo, nosotros como docentes, yo no trabajo en una institución pública y entonces recibimos capacitación para unas cosas en una institución, nos vamos a otra y llevamos lo que aprendimos aquí para allá, pero es tan limitado porque lo quieren para resolver cosas en específico que cuando llega uno allá, pues resulta que no sabe nada. Es como querer limitar todo y que quieran que uno dé todo de vuelta, ¿sí? O sea, yo te limito lo que sabes, pero necesito que tú seas bien creativo y que manifiestes todo y lo apliques. Cuando nosotros lo planteamos así a un nivel social, pues lo que está empezando a hacer es, por ejemplo, en el libro que presentaron en el CIAO pasado, hay venía esa parte de la flojera sistémica, ¿no? Entonces, esa parte es la que yo quisiera después abordar y justamente a partir de ahí, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A quiénes vamos a considerar? ¿Quiénes son los importantes? Porque yo dentro de una organización tal vez no estoy considerado dentro de la organización. La organización, los que están arriba, los dueños, ponen la organización es esta y los demás son empleados, pero no son parte de la organización, no son considerados para la toma de decisiones, por ejemplo. No sé si con eso respondí. Sí, gracias. ¿Sí? Doctora Fabiola, creo que tenía unas preguntas. Sí, yo tengo una pregunta para Joyce. Y sí, Joyce, de la presentación de estrategias de mercadotecnia para la vinculación comunitaria. A mí me gustaría saber, dentro de la metodología que han desarrollado, si justamente han tenido contacto con la comunidad, con los miembros de la comunidad, es decir, si los han entrevistado y cómo han ustedes como investigadoras obtenido esos intereses y percepciones de la comunidad. Es decir, y bueno, la segunda pregunta sería, si la respuesta es afirmativa, ¿cómo ustedes han integrado esos intereses y percepciones de los miembros de la comunidad dentro de su investigación? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, dentro de este verano en donde yo estuve trabajando, desgraciadamente no pudimos trabajar pues realizando lo que son entrevistas directamente ya sea con las empresas o con los grupos de acción social. Entonces estuvimos trabajando en un aspecto más descriptivo, trabajar con información que ya existe, que ya está bien fundamentada. De manera personal, yo ando involucrada en diferentes grupos de acción social, entonces pues tengo el conocimiento de cerca que muchas empresas, muchas organizaciones trabajan y que ya tienen estos distintivos. Y pues ahora sí que como es una investigación que aún no está concluida, pues se tiene pensado que ya ahorita que nos permita ahorita esta situación de la pandemia, podamos pues platicar con ellos directamente y ya conocer más a fondo de qué manera ellos están trabajando esta forma de responsabilidad social, porque pues por ahora estuvimos trabajando con la información vigente que podemos encontrar en revistas, incluso en otras investigaciones, pero como tal, teniendo las entrevistas, que sería pues lo más correcto, de manera directa con las empresas, no se pudo obtener, pero como te comentaba, sí tengo oportunidad de tener contacto con varias organizaciones de manera directa y ellos pues de una u otra manera intentan pues poner como su granita de arena en esta parte de la responsabilidad social. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es la universidad más grande aquí del estado, entonces como tal ellos pues han hecho muchísimas actividades para obtener diferentes certificaciones para poder ser socialmente responsables. Las empresas igual han hecho muchas actividades sociales aquí en el estado de Hidalgo que incluso han sido reconocidas. Hemos tenido algunos temas en cuanto a deforestaciones, en cuanto a contaminación. Entonces, las empresas reconocidas incluso como Coca-Cola, acá tenemos lo que es la embotelladora, nos han apoyado mucho en abrir centros recreativos, en apoyos para limpiar ciertos parques, y han sido actividades pues que han sido reconocidas.
Entonces, como tal, pues no se pudo tener como el contacto directo con estas empresas, pero mediante estos informes, mediante estas actividades que se han dado a conocer, pues se pudo determinar pues los criterios para saber que de cierta manera a sus posibilidades pues intentan ser parte de este cambio social, y que pues ha marcado cierta trayectoria durante el paso del tiempo. Gracias, muy amable. No sé si la doctora Luz Cecilia creo que iba a hacer una intervención. Sí, como complemento, gracias. Precisamente, ¿no? Hablar de este tema de responsabilidad social empresarial, definitivamente, como decía la doctora Virginia, o sea, y igual creo que vamos a coincidir aquí en la mesa, es todavía mucho trabajo por hacer, un gran reto definitivamente, ¿no? Pero el gran compromiso nosotros desde la universidad seguir empujando, pues Sinaloa pues no se caracteriza por ser un estado industrial, por tener las grandes empresas, las grandes corporativos, porque somos como a nivel nacional, pero también a la pequeña y mediana empresa. Entonces, definitivamente yo creo que ahí está el gran trabajo, el gran reto para seguir impulsando y fortalecer esta parte sobre la cultura, ¿verdad?, de la responsabilidad social, pero realmente reapropiada, y que realmente conozca desde la empresa la importancia que tiene. Entonces nosotros como grupo de investigación a eso le apostamos, y también un papel muy importante que juegan las universidades, o sea, las universidades, desde la universidad, ¿qué se está haciendo? Porque si no tenemos nosotros una materia, una asignatura realmente que estemos empujando y resaltando la importancia que tiene este tema, porque no son ocurrencias, o sea, no es porque a este grupo, los aquí presentes, de repente pensemos y que eso querramos hacer, sino es una necesidad a nivel mundial, lo vemos, tenemos todo un sustento, pero igual lo debatíamos, ¿no? Con el grupo de investigación. Esto tiene que brotar desde las entrañas de la universidad, desde las instituciones educativas, porque al final de cuentas mucho podemos hacer desde afuera como grupos investigadores, pero si no hay ese apoyo interno, ¿hacia dónde va? Entonces yo no quería dejar de hacer este comentario y ponerlo sobre la mesa. Insisto y subrayo, es un gran reto, pero estamos avantes, ¿verdad? Apostándole, pero también esa alineación, esa necesidad de alinear, ¿verdad?, esos programas educativos desde nuestras universidades. A lo mejor hablo yo o hablábamos desde el nivel educativo, desde el nivel superior, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué más allá? Si esto hay que succionarse, ¿desde qué grado, no? O sea, ¿por qué esperarse a nivel universitario empezar a tocar estos temas? Entonces yo creo que como complemento, doctor Freddy, era para también ponerlo en la mesa, y que sin duda alguna, un gran reto y un gran compromiso como docentes, como investigadores, y hay que apostarle a eso. Mucho por hacer definitivamente, pero estamos. Aquí estamos, es un resultado de la preocupación y ocupación. Gracias. Era este mi comentario, doctor. A usted, doctora, muchas gracias por la ampliación. No sé si alguno más de los ponentes tiene otra pregunta o inquietud. Yo tengo una pregunta para cada uno, muy breve, pero quiero saber si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. No, ¿verdad? Bueno, voy a comenzar por Susana, la doctora Susana García. Mi pregunta básicamente es esta: ¿en qué consiste el necropoder del que nos mencionaba en la deuda ecológica? ¿Y qué caminos nos quedan, ¿no?, ante la deuda ecológica? Esa era mi pregunta para la doctora Susana García. Muchas gracias, doctor Freddy. Este tema del necropoder, bueno, es una derivación o surge a partir de las teorías de la biopolítica, ¿no?, de Michel Foucault, que autores como Achilles Mbembe va a reformular en un sentido opuesto, ¿no? La biopolítica sería la administración de los cuerpos y de la vida, ¿no? ¿Quién vive y de qué manera? El necropoder visto desde la deuda ecológica es cómo se decide ahora al revés quién muere, y ya en general la muerte de pueblos, ¿no?, completos,
con base en la expoliación de sus recursos naturales, de un sector poblacional. En este caso, nosotros lo vemos de manera macro cuando analizamos la deuda ecológica desde estos discursos de los pueblos del sur, que ellos plantean el sur empobrecido por el norte que se enriquece y que este sur ha sido saqueado y condenado, ¿no?, a muerte. Ahí entraría el necropoder. Es decir, ¿por qué están condenados a muerte? Porque no tienen ya bienes de la naturaleza o porque les son saqueados, pero no solo eso, sino les destruyen todo el entorno para, digamos, desarrollar cualquier proyecto de vida. Va un poco por ahí. Las alternativas, ¿cuáles son? Decía yo por ahí que hay múltiples proyectos civilizatorios. No solo está el proyecto que explota los recursos naturales, ¿no? Inclusive lo que mencionan los colegas que han participado con las diversas ponencias plantean, ¿no?, un camino, por ejemplo, el tema de la responsabilidad social, de plantear un horizonte de acción, digamos, con cierta responsabilidad, cuidado del ambiente. Va por ahí, voltear a ver otros proyectos civilizatorios, dice, no es el único, y un poco la utopía de Sánchez Vázquez también nos orientaría hacia allá, ¿no? Digamos que en el capitalismo neoliberal coexisten múltiples proyectos, no solo el del consumir al infinito o la acumulación infinita, dice. Hay otros que habría que voltear a ver y que serían quizá el camino, o por lo menos que nos proponen una forma de existir diferente. Gracias, Susana. Ahí tal vez yo me permito mencionar las aportaciones teóricas que podría hacer Aníbal Quijano con el tema de colonialidad y poder, ¿no? La doctora Luzma creo que iba a hacer una pregunta a Susana igual. Sí, también a la doctora Susana. A mí me gustaría preguntarle cómo sería posible abordar esta noción de la deuda ecológica. Si pensamos en la actual administración aquí en México, la 4T, y sobre todo estos grandes proyectos de desarrollo económico, por mencionar algunos, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto. Es decir, si nos puede compartir qué piensa al respecto y cómo esta deuda ecológica se está abordando o previniendo, o mitigando o algo. Gracias. Claro. Pues he trabajado un poco este tema de los megaproyectos y claramente encontramos nuevamente esta parte, ¿no?, del endeudamiento ecológico ya no es solo el país imperial saqueador, digamos, explotador de recursos, sino desde la misma administración, al plantear estos proyectos sin una noción quizá más amplia realmente de las necesidades que tienen las poblaciones que habitan ahí, en esas zonas donde se van a desarrollar o impulsar estos proyectos, como el Tren Maya, el corredor transísmico, o la termoeléctrica en Morelos, por ejemplo, y que ya hay manifestaciones, ¿no?, que se oponen a algún sector, dirán, bueno, es un sector menor, pero bueno, es un sector que tiene también un proyecto de vida distinto y que habría que voltear a ver qué requiere, ¿no? Este tema de la deuda ecológica también plantea el tema de las necesidades de la población, más allá del mero, digamos que proyecto que nos plantea que la exportación de materias primas, la explotación de las mismas, el uso casi irracional de estos, va a permitir una mejora de la vida de la población. Y bueno, ya la realidad nos plantea que es todo lo contrario. La deuda ecológica, pues también nos permite ver los efectos que tendrán estos proyectos. Y no me refiero, digamos que a un nivel macro, sino a un nivel micro en algunos sectores de la población, en lo inmediato, los que habitan en las regiones donde se van a desarrollar. Creo que iría por ahí y creo que nos plantearía un incremento mayor, ¿no?, de esta deuda con esas poblaciones que históricamente han sido relegadas del uso de estos recursos, de estos bienes de la naturaleza. Entonces, creo que iría un poco por ahí. Muchas gracias, Susana. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta para el doctor Miguel Ángel sobre el tema de la organización fractal. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cuál sería la alternativa entonces de estas organizaciones fractales frente al conflicto de responsabilidad social empresarial? ¿Cuál sería el camino, la alternativa, pues?
Yo lo que planteaba aquí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad social empresarial, las empresas lo quieren gestionar, lo que hacen es como ponerlo, queremos hacer esto para cumplir con la medición, para poder estar en el padrón, etcétera. Pero muchas veces justamente el hecho de medirlo o de tratar de insertarlo a un indicador, lo que hace es que deje de fuera a muchos de los que están dentro y que son precisamente parte de lo que debería ser la responsabilidad de la organización con la sociedad. Entonces, yo sí hablaba mucho, por ejemplo, trabajo ahorita también con el doctor Altamirano, con unas cuestiones que tienen que ver más con la perspectiva, donde lo más importante es ver qué se quiere, cuál es la perspectiva futuro, y que creo que aquí estamos todos igual considerando el futuro, ¿no? Entonces, si no se ve los que están, por ejemplo, una organización, una empresa está en algún lugar, se estableció en una comunidad, ok, para que sea sostenible y se pueda garantizar la permanencia de esa empresa, lo primero que tendría que hacer es asegurarse que el lugar en donde está esté bien. Entonces, esa es una de las primeras acciones que tendría que verse. ¿Cómo piensa la gente que entra? Aunque, por supuesto, siempre hay los conflictos, etcétera, que son a final de cuentas los que hacen crecer. Pero yo creo que esa mayor participación, no considerándola, o sea, de entrada quitar de la mente eso de que es una cuestión cerrada, no un sistema cerrado, sino que es abierto. Y así participar a partir de el saberse en un lugar determinado con cierto tipo de gente, en un momento y espacio así bien concretos, cómo se puede hacer mejor esa relación de la sociedad con la empresa, y al mismo tiempo se va a ver beneficiada la empresa con la relación que va a tener con los empleados que están viendo beneficios hacia la sociedad o la comunidad en la que habitan. Mi perspectiva va más en ese sentido. Yo lo estoy diciendo como profesor, que pues, soy mercenario, ¿no? Estoy aquí, para acá y para el otro lado, y no nos consideran en muchos lugares como parte de la organización, es decir, somos prescindibles, ¿no? O sea, se hace algo, se cambia, etcétera. Y yo no me siento parte muchas veces de la organización, entonces al momento de hacer yo una propuesta de mejora, si yo no tengo una jerarquía, no se me escucha, y yo, pues entonces veo ¿qué es lo más importante? Yo me centro en los estudiantes, para mí son los más importantes, y entonces aquí, si yo veo que los estudiantes son los importantes, a partir de lo que yo veo de la sociedad, lo que requiere la sociedad, no de que si pagan la colegiatura y, ay, apapáchalo porque, etcétera. O sea, tiene que ver con un proyecto de sociedad como tal, completa, donde están la gente de la sociedad, la empresa, los empresarios, creo que también eso también responde un poquito a lo que me preguntaba la doctora Susana, todos, o sea, es un proceso integral, todos estamos ahí, todos somos parte de ese fractal. Eso es mi propuesta, o sea, considerarlo así. Ya, muy bien. No sé si respondí. Sí, está muy bien. Doctor, usted aquí en el programa habla de la institución donde proviene, dice Escuela John F. Kennedy. Disculpe la ignorancia. ¿Dónde está ubicado? Perdón. Es un bachillerato internacional en Querétaro. Ah, ok. Entonces tenemos los compromisos de cumplir con programas internacionales, y ahí voy a hacer un señalamiento ahorita de que no está mi jefe. Lo interesante está en que se nos mide internacionalmente, y una de las cosas que yo tengo que hacer es tengo que asesorar a mis estudiantes para que implementen una mejora en alguna empresa. Yo estaba planteando dar un seguimiento, pero de repente nos cerraron las puertas por cuestiones de seguridad de los chavos y demás, pero entonces no le puedo dar seguimiento, y yo vi esas mejoras en las empresas a partir de lo que están haciendo los estudiantes de bachillerato. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que hay que tener cuidado, porque si se está viendo que la escuela impacta en la sociedad, ¿por qué no difundirlo? ¿Por qué no generalizar un modelo igual? Pero pues bueno, está gestionado, ¿no? Así es, cuadriculado. Gracias, doctor Miguel. Muy amable. La doctora Luz Cecilia, yo quiero aprovechar para preguntarle algo rápidamente para que no se me pase, y también de paso quiero lanzar la pregunta para Joyce y ya finalizar pues las preguntas que yo tenía, si no hay alguien más en la mesa que tenga un comentario. Es sobre las estrategias que podrían sugerir para coadyuvar a las empresas que están transitando hacia la obtención del distintivo ESR, empresa socialmente responsable, y que no sea como un mero distintivo o un mero discurso, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias que podrían ustedes sugerir ya con esta investigación que han llevado a cabo, o que están llevando a cabo, perdón, para la doctora Luz Cecilia? Sí, bueno, empiezo yo. Bueno, en la parte de enfocada un poquito más en el tema de investigación,
No, perdón, esa era la pregunta para la doctora Luz Cecilia, pero aprovechando que ya estás aquí, Joyce, Ok. y la pregunta que tengo para hacerte es, tú hablabas de los resultados al final y mencionabas los sectores universitario, gubernamental, empresarial y sectores sin fines de lucro. Sí. Pero el trabajo justamente busca la vinculación comunitaria, o sea, unas estrategias de mercadotecnia para que se vincule la comunidad. Y, y me gustaría preguntarte cuál fue la reacción o cuáles han sido las actitudes o la respuesta desde la comunidad, o sea, del municipio de Mixquihuala, que tengo entendido que tú eres originaria de este municipio. Sí. Esa era mi Bueno, pregunta. ok. Pues actualmente existen muchos programas, tanto de empresas como de organizaciones sin fines de lucro, que ofrecen diversos apoyos a las comunidades, a personas que quieren emprender, entre otras actividades. Entonces, a veces lo que pasa es de que mi comunidad o comunidades alrededores, como están lejanas a la capital, por así decirlo, que es donde más se promueve este tipo de programas, no se informan. Y a veces pasa que personas que tienen muy buenas ideas, que quieren impulsar tal vez sus negocios o que tienen buenas ideas para impulsar el municipio, hablando social o culturalmente, no saben la manera de pedir un apoyo o no saben a quién dirigirse para poder implementar o hacer crecer la idea que tienen planteada. Entonces aquí nace la idea mediante este trabajo de investigación, hacer que los jóvenes o incluso personas mayores o toda aquella población que quiera impulsar su idea, se puede informar de la manera correcta para que sepa a quién dirigirse y recibir el apoyo, porque tal vez los apoyos o las maneras de poder implementar esas actividades están, pero a veces no está como que la vinculación entre la comunidad y otros sectores para poder llevarla a cabo. Es muy importante que las comunidades que están lejanas a la capital, por ejemplo, o a ciudades más grandes, sepan la manera de distribuir esa información a otros sectores para que puedan informarse y puedan saber de qué manera tienen que actuar o qué pasos tienen que seguir para poder iniciar estos proyectos, porque de verdad que hay muchos proyectos buenos enfocados al sector universitario, enfocados a sectores empresariales, que pueden ayudar a impulsar pues un municipio, pero no hay la manera correcta de comunicación entre todos los sectores para poderlos llevar a cabo. Entonces, ahorita lo que hemos estado realizando aquí es realizar lo que son reuniones para poder conocer acerca de las propuestas que tienen, ya sean jóvenes o personas pues ya más grandes que quieran emprender o hacer alguna actividad y asesorarlos de qué manera pueden ellos pedir cierto apoyo, pedir cierta información, pedir cierto asesoramiento, porque a veces no es tanto un apoyo económico, sino también pues el asesoramiento que se les dé para poder impulsarlos. Y entonces lo que hemos realizado es eso, pues traer personas de la ciudad que puedan venir acá, apoyarlos en ese asesoramiento y ya si requieren pues un seguimiento más profundo, lo pueden seguir llevando a cabo y no se quede nada más como una idea, sino que también ellos puedan tener la oportunidad de plasmarla. Bueno, pues. Si me permite, Gracias. maestro, nada más completar un poquito lo que dice Joyce. Claro. Si me permiten, igual también un paréntesis, felicitar a Joyce por esta excelente participación que ha tenido, una alumna muy, muy distinguida y te agradezco. Sí, efectivamente, esta es una preocupación muy importante que se tiene sobre, pues, en las empresas, sobre todo en las comunidades. Nosotros decidimos trabajar en esta comunidad en específico, la de Joyce, precisamente porque ella como joven y participante activa, se necesitan tener estos elementos para poder integrar y mejorar la economía. Me agradó la parte de la maestra, la doctora Susana, cuando comenta los aspectos de del cooperativismo y la economía social, la economía solidaria, la empresa solidaria, porque precisamente las comunidades están muy acercadas a esos esquemas, a esos modelos,
y que se necesitan impulsar. ¿De qué manera? Pues a través de estas estrategias de vinculación que ahorita nos comentaba Joyce, en donde la gente, si no necesariamente es la parte de la economía, pero sí de la orientación, de la asesoría para desarrollar diferentes proyectos, y pues qué mejor que sea a través de los modelos de responsabilidad social. Gracias, saludos a todos. A usted, doctora Aida, muchas gracias por complementar y bueno, pues este tipo de actitudes y de emprendimientos son los que queremos cultivar y seguir viendo en México, ¿no? En todas las entidades de la República Mexicana. No sé si la doctora Muy Fabiola... Bueno, perdón. yo quisiera... Sí, doctora. Sí, es que no, parece que mi compañera Luz Cecilia ya ha tenido problemas con la conexión. Pero yo quisiera responder a su pregunta precisamente de cómo nosotros hemos estado trabajando con las empresas. Nosotros colaboramos con un organismo que está aquí en Sinaloa, que se llama CODECIL, en un observatorio de responsabilidad social, y ellos son un organismo que se encarga de promover la responsabilidad social. Entonces, de nuestra parte, nosotros hemos dado capacitación, pero hablando precisamente, como lo comentaba la doctora Aida Alvarado, las estrategias de marketing y de comunicación son muy importantes. Entonces, las capacitaciones que nosotros hemos dado, pues las hemos enfocado precisamente para evitar lo que ahora está muy sonado, que es el greenwashing, ¿no? Que las empresas realmente trabajen en la responsabilidad social, basadas en la ética. Sabemos que es difícil por diversas situaciones que se han abordado en diversas ponencias aquí mismo, ¿no? Desde la complejidad del individuo, desde la complejidad de la estructura, desde la complejidad del concepto mismo de responsabilidad social, ¿no? Entonces, la investigación que estamos haciendo es en las empresas que ya tienen prácticas institucionalizadas de más de 3 años, ¿no? Y a su vez hemos colaborado como parte de una vinculación con este organismo para el desarrollo de Sinaloa en capacitación para empresas. Ya tenemos 2 años capacitando empresas que quieren avanzar y obtener el distintivo, y les hemos dado capacitaciones acerca de lo que es la responsabilidad social, de las dimensiones precisamente de la triple cuenta, de las teorías básicas, de la teoría de la ciudadanía corporativa, de la teoría del stakeholder, ¿no? Y de la comunicación y transparencia, ¿no? Entonces es un poco lo que hemos estado trabajando en vinculación con el sector empresarial aquí en la localidad. Muchas gracias, doctora Virginia. Muy amable por su respuesta. No sé si la doctora Fabiola tenga algún comentario o vamos con la foto. Bueno, una última pregunta muy breve, si es posible para el doctor Miguel Cruz. Usted habla del sentido de pertenencia en su presentación, en el resumen. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo fomentarlo desde el punto de vista pues de una empresa o de una organización, pero también cómo medirlo y sostenerlo en el tiempo. O sea, cómo hacer que dure este sentido de pertenencia. Gracias. Aquí podría, por ejemplo, hablar de la teoría por ejemplo, de motivación de Daniel Pink, y una de las cosas que él plantea, por ejemplo, es que tiene que haber un propósito. Entonces, si yo estoy en una organización y las finalidades y la forma en la que se trabaja, lo que se está haciendo ahí, no conjuga con mis valores, con mis sentimientos, yo de entrada voy a chocar. Pero si están abiertos a un cambio y a una participación, y yo tengo el propósito, a ver, yo quiero pertenecer a ese grupo que quiere hacer estas cosas que considero valiosas, porque están ayudando, por ejemplo, a mi grupo social. Entonces yo lo que podría decir es, ok, eso me hace sentido. Entonces esa narración es una especie de sense making, me llega a mí, yo puedo participar en esos valores y participamos, y quiere decir que estamos participando en conjunto, estamos todos al mismo nivel. Ese nivel de compromiso se va a ir adquiriendo a partir de establecer un propósito común. Es como hacer una misión. La misión es la razón de ser de una organización, pero tiene que ver con que todos tengamos esa misma perspectiva de los valores o de lo que queremos alcanzar a futuro, y es algo común. Si nosotros no estamos considerados dentro de la organización, es decir, si no se nos toma en cuenta, haces algo y no se te toma en cuenta, o tus aportaciones las
quitan, no existen. Yo creo que ese sentido de pertenencia se quita de la organización y se empiezan a hacer grupos de poder porque mucha gente se queda pues por la necesidad. Entonces, en la medida en que se puedan integrar todas las voces en la organización, en la medida de lo pertinente, o sea, todo tiene su límite también en esa parte, pero yo creo que sí tendría que buscarse un propósito. Si estás en esta organización, vamos a ayudar y vamos a construir un propósito. Si integra alguien nuevo, perfecto, son mayores oportunidades porque ve cosas que los demás no veíamos. Entonces, en la medida que se incorporen todas esas nuevas voces para crear un nuevo sentido, una nueva identidad y reconstruir y reconfigurar las relaciones, vamos a poder generar en conjunto esa perspectiva futuro y entonces va a haber un compromiso de mi parte para lograr eso que a mí me compete. Por ejemplo, si la empresa lo que está haciendo es que está trayendo, por ejemplo, no sé, que los caminos para llegar a donde está la empresa se mejoren y yo vivo alrededor, pues claro que voy a estar participando ahí. Si de repente se empieza a contaminar y ellos reducen el impacto ambiental, pues claro que yo voy a querer participar. Entonces, en la medida en que se incorporen esos valores organizacionales con los de la comunidad, voy a tener yo una mayor participación y una mayor participación con compromiso, porque estamos teniendo una misma visión. Esa es una de las cosas que muchas veces no se olvida, está fragmentado, ¿no? O sea, es el objetivo de este, el de este, el de este, y no hay un deseo por compartir. Y eso es, bueno, yo lo he visto aquí en México, ahorita creo que estamos más divididos que nunca, o si estábamos igual, no estaba tan evidente, porque no sabemos a dónde vamos, cada quien quiere jalar para donde quiere, no hay un camino, no hay algo que querramos todos, ¿no? Muy bien, pues totalmente de acuerdo con el doctor Miguel. Yo creo que también lo vivo muy de cerca en la organización donde trabajo, una institución de educación superior pública donde se quiere generar un sentido de pertenencia por parte de todos los profesores investigadores a partir del uso de una playera con un logotipo de la universidad y esas son las acciones que Regulado, pretenden. ¿no? Sí, exactamente. Y no se toma en cuenta lo que dice usted, las opiniones en las decisiones fundamentales y significativas de la universidad, como por ejemplo una reorganización académica a nivel de toda la universidad, y no se consideran los comentarios, las aportaciones de los que van a sufrir ese efecto, ¿no? Que son los profesores, investigadores y toda la comunidad universitaria, que son los últimos a los cuales se les considera y se les toma en cuenta. Bueno, pero creo que en cada organización podríamos ver situaciones similares, ¿no? Yo los felicito a todos los ponentes de esta mesa, a la conducción y a la introducción de la doctora Fabiola Nava. Y bueno, creo que hemos hablado de los 5 trabajos, hemos discutido marcos teóricos, metodológicos, impactos, futuras investigaciones también que puedan derivar de aquí. Y pues no me resta más que darles las gracias a todos y que continuemos con las actividades del Congreso Internacional en Análisis Organizacional en esta versión 18 de manera virtual. Y próximamente, cuando las cosas mejoren, aquí los esperaré en Chetumal, en Quintana Roo. Está la Universidad de Quintana Roo, una casa para ustedes. Y bueno, pues mi nombre es Freddy González Fonseca, un servidor y amigo para que pues pronto podamos tal vez a futuro considerar un evento académico de manera presencial aquí o en cualquiera de las otras casas de estudio de esta maravillosa República Mexicana. Y bueno, pues vamos a prepararnos entonces para la fotografía final. Le pido el favor a Franco, si es tan amable y a todos de prender nuestras cámaras. Y pues, doctora Fabiola, eso es todo de nuestra parte. No sé si quiera adicionar algo. Bueno, solamente por agradecer por la invitación, también felicitar a todos los ponentes y los participantes por el éxito de esta mesa el día de hoy. Ha sido muy interesante, creo que todos nos vamos a continuar dentro del Congreso con nuevos aprendizajes, reflexiones que se nos quedan. Y bueno, de mi parte es todo. Les deseo muy buen día y bueno, preparémonos para la foto. Muy bien. ¿Listos? La foto es en 3,
2, 1. Whisky. Muy bien, otra. Ahí está. Muchas gracias a todas y a todos. A ti, Franco, muchas gracias y Gracias. de nuevo, excelente día y excelente semana para todos. Gracias, un placer. Gracias a Gracias todos. a todos. Gracias, hasta luego, mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Gusto.